Hola a todos, en este video les voy a dar una pequeña introducción al uso de la herramienta Git. Más bien no al uso en sí, sino a un poco qué es y qué necesitamos para empezar a usar Git, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poco qué es Git. Git es un programa o software, ¿sí?, que permite llevar un control de versiones sobre un proyecto de forma distribuida. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente, analicémoslo con un gráfico. En este caso yo he realizado un pequeño gráfico acá al lado derecho, que nos simboliza lo siguiente. Hay que prestar atención a esto. Aquí tenemos un eje, ¿sí?, que representa el tiempo, ¿sí? Este eje estaría representando el tiempo, ¿sí?, en donde nosotros podemos ver dos periodos de tiempo que son muy importantes. En este caso, la creación de nuestro archivo o de nuestro programa y el estado actual de nuestro programa. Y acá abajo podemos ver nuestro programa con distintas versiones, ¿sí?, que han sufrido cambios de por medio. Esto todo ha pasado a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto es muy importante porque si nosotros pudiésemos ver esto, diríamos que esta ha sido la historia ¿sí?, de nuestro programa, ¿sí? La versión 1, versión 2 y la versión 3 han sido las versiones que componen la historia de este programa, ¿cierto? Bueno, básicamente Git nos permite cómo lograr esto, ¿no? Decir, bueno, vamos a crear un fichero o vamos a crear un conjunto de ficheros que van a constituir mi programa. Y a lo largo del tiempo yo voy a ir realizando cambios y voy a ir realizando versiones, ¿sí?, versionando el código. Vamos a decir, bueno, esta es la versión 1, esta es la versión 2, esta es la versión 3. Y eso nos permite llegar al estado actual, es decir, pasar por toda la historia, ver toda la historia y llegar al estado actual, ¿sí? El estado actual de nuestro código es el estado en el que más reciente en el que está el código, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con que es un control de versiones distribuido? Bueno, la palabra distribuida quiere decir que no es centralizada. Y sí, me van a decir ustedes, qué gracioso. Pero dice más de lo que ustedes creen. Que sea distribuido y no centralizado quiere decir que el repositorio, ya vamos a ver bien qué significa repositorio, pero el repositorio, ¿sí?, no va a estar almacenado en un servidor central, ¿sí?, sino en cada máquina localmente. Es decir, por ejemplo, supongamos que este programa estamos trabajando 3 personas. Cada persona va a tener una copia entera, ¿sí?, de toda la historia del proyecto, ¿sí?, en su computadora. Y sí, después podemos guardarlo en un servidor como como GitHub, como GitLab, como cualquier servidor que nosotros queramos. Pero nuestro repositorio de Git es local, ¿sí? Entonces eso significa de forma distribuida y es muy importante que se entienda eso. Así que bueno, para entender un poco qué es Git y para qué sirve, porque ese ejemplo por ahí se queda un poco corto, vamos a tratar de hacer un ejemplo en Python, ¿sí? Supongamos que nosotros estamos muy aburridos en nuestra casa y tenemos una idea muy divertida. Hacer una calculadora lo más completa posible, ¿sí? En este caso usando el lenguaje de programación Python. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, el día 1, supongamos que hoy es día 1 y nos ponemos a codear nuestra calculadora. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a crear un archivo que se llama calculadora.py. Y adentro vamos a implementar un poco la lógica de la calculadora. Esto es lo que hemos hecho en el día 1, ¿sí? Hemos realizado una función sumar, una multiplicar, una potencia y hemos realizado distintas operaciones, ¿no? Acá, sumar, restar, como un menú, ¿no? Sí, el programa no es el mejor programa del mundo, ya sé. Pero bueno, es para que entiendan el ejemplo, ¿sí? La idea es que sea sencillo el código, así no nos complicamos con código cuando realmente tenemos que aprender Git. Así que bueno, hemos hecho todo este código de Python y lo guardamos en nuestra PC. ¿Qué pasa? El día 2 se nos ocurre una idea. Se nos ocurre tratar las sumas para que puedan soportar números irracionales. Es decir, por ejemplo, pi, raíz de 2, etc. Entonces, bueno, la función suma que teníamos recién la modificamos para que soporte números irracionales. En este caso, esta es la modificación que hice yo. Esta modificación sí no va a funcionar para todos los números que se nos ocurran, porque va a funcionar para cualquier string realmente, que no es la idea. Pero bueno, no importa. La idea es que
se entiende el ejemplo. En este caso, supongamos que nosotros estamos súper felices y realizamos todas las modificaciones al código para que siga funcionando con las nuevas modificaciones que le hemos hecho a la operación sumar. Así que bueno, luego de realizar todas las operaciones, probamos el programa, por ejemplo, para pi más e y para pi más pi, y vemos que funciona, ¿sí? Ahí tenemos 2pi y acá tenemos pi más e. Y acá tenemos el programa ejecutado con distintas formas, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo importante es que después pasamos al día 3, ¿sí? Y en el día 3, ¿qué hacemos? Bueno, en el día 3 estamos pensando, así se nos ocurre que si ya tenemos la suma con números irracionales, ¿por qué no aplicar la función de números irracionales al resto de operaciones? Es decir, a la resta, a la multiplicación, a la división, a la potencia, etcétera, etcétera. Así que bueno, en este caso agarramos, implementamos la misma funcionalidad en restar, la misma funcionalidad en multiplicar, dividir y todas las demás operaciones en potencia, en la raíz y todo, ¿sí? Y guardamos nuestros cambios. Y en este caso ya fíjense que lo que nosotros teníamos al principio, el código que teníamos al principio, que era bastante simple, se ha ido complejizando poco a poco, ¿no? O sea, cada vez tenemos más cosas y si nosotros le damos un vistazo a todo el código general, ya es algo grande. ¿Qué pasa? El día 4 nos volvemos totalmente locos y decidimos que las matrices son excelentes para una computadora. ¿Por qué? Porque para un humano las matrices son muy tediosas, hay que estar muy atentos, muy despiertos para calcularlas. Si nunca han calculado matrices, no se preocupen, no tiene nada que ver con Git, pero no importa, es para hacer el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros agarramos e implementamos las matrices, ¿sí? Agregamos soporte para matrices, mejor dicho, en nuestra calculadora súper completa. Fíjense que ahora la función sumar ya se convierte en algo cada vez más y más grande. Cada vez va creciendo, creciendo, creciendo. Es decir, fíjense que nuestro código crece. Quiero hacer hincapié en eso, ¿sí? Presten atención a que el código va creciendo en funcionalidad, ¿sí? Y cada vez las funciones son más complejas y más complicadas de hacer sin que rompan el resto del código. Así que bueno, acá tenemos la función multiplicar, ¿sí? ¿Por qué implementamos solo multiplicar y sumar? Porque claro, las matrices solo tienen definidas la suma y la multiplicación. Así que bueno, hemos implementado esas dos operaciones y fíjense que acá estamos modificando el código para que funcione con números normales como veníamos trabajando antes, pero también funcione con matrices y cosas que no son números normales, ¿sí? Así que bueno, hasta ahora hagamos una pausa. ¿Qué cambios hemos realizado? Bueno, acá tenemos una pequeña como review de los cambios que hemos realizado, ¿no? Una pequeña revisión, ¿sí? Hemos añadido soporte para matrices, ¿sí? Y hemos añadido compatibilidad con los números. Es decir, no hemos perdido esa compatibilidad con números. La suma sigue funcionando para números, pero también funciona para matrices. Es decir, ahora nuestro código funciona fino. Va muy bien. Porque nosotros somos unos capos codeando en este caso, ¿sí? Así que bueno, veamos. ¿Cuáles son los problemas potenciales de trabajar sin Git? ¿Y por qué es tan importante trabajar con Git? Fíjense que cada vez nuestro código fue creciendo más y más y más. Y hasta ahora todo funciona. Pero fíjense cómo con un ejemplo tan sencillo que simplemente es hacer una calculadora que soporte suma, resta, multiplicación y división para números irracionales, para matrices y para distintos tipos de objetos matemáticos. Fíjense cómo, digamos, cada vez el código se va haciendo cada vez menos escalable, más grande, más... Y claro, si de momento, por ejemplo, si nosotros por algún motivo quisiéramos dejar de soportar las matrices, decimos, nada, mira, las matrices la verdad que se volvió toda una locura, nos volvimos totalmente locos al tratar de implementar matrices y esto no es para nada escalable. Es más, yo creo que si seguimos implementando todo el tema de matrices, de pronto el código va a terminar explotando porque hay cosas que generan bugs y tenemos muchos problemas. Entonces preferimos eliminar el soporte para matrices. Y claro, si no utilizamos Git, la lógica de la matriz la tendríamos que eliminar manualmente porque no tenemos la versión anterior del código que solamente soportaba números irracionales porque ya la modificamos. Y entre el día 3 y el día 4 reiniciamos la compu, así que si pensabas que podías hacer control Z, no podés hacer control Z.
Entonces nada, básicamente fíjense que los cambios que teníamos antes, los de los números irracionales, los hemos perdido y tenemos solamente la última versión ahora. Entonces claro, de nuevo tendríamos que modificar y eliminar manualmente la lógica de las matrices para que quede como antes, ¿sí? Tenemos que pensar de nuevo, estar ahí. Y bueno, mientras más características agreguemos a la calculadora, ¿sí? Va a ser cada vez más difícil de arreglar y mantener si ocurren problemas, que es a lo mismo que me refería recién. Aparte, supónganse lo siguiente, supónganse que nosotros el día 5 borramos el soporte para matrices, borramos todo este bloque de código que hemos hecho acá para soporte de matrices, ¿sí? Porque decimos, no, mejor nos vamos a quedar solamente con los números irracionales. Y después nos arrepentimos y decimos, no, la verdad que estaría bueno volver a tener matrices. Vamos a tener que volver a escribirlo de nuevo. ¿Entienden eso? O sea, claro, con este código que por ahí no es tan complicado, no pasa nada. Pero si es una funcionalidad que hemos implementado que es difícil y tiene cierta lógica, claro, va a estar bastante complicado, ¿no? El hecho de... A ver, esperen un segundo que se me salió la presentación, ¿sí? Va a estar bastante complicado el hecho de volver a implementarlo y que nos quede igual que nos había quedado antes, que estaba súper fino y funcionaba muy bien. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a suponer que ya aprendimos a usar Git, ¿sí? Y vamos a usar Git para el mismo ejemplo anterior, exactamente el mismo, ¿sí? Así que quiero que recuerden el día 1, el día 2, el día 3 y el día 4, ¿sí? Básicamente el día 1... nosotros creamos la primera calculadora básica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros ahora somos ya unos gurús de la informática, vamos a utilizar Git, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos la primera versión de nuestro código y le decimos a Git que guarde la primera versión, ¿sí? Y dejamos un mensaje descriptivo. Esto es muy importante. Git no va a guardar las cosas por nosotros. Nosotros le tenemos que decir a Git que lo guarde. Ya vamos a ver cómo se le dice a Git que guarde algo. Pero de momento ténganlo así, como que nosotros le decimos a Git que guarde la versión, por ejemplo, 1. Y le vamos a dejar un mensaje descriptivo. El mensaje descriptivo se suele escribir de forma imperativa. Por ejemplo, agrega, operaciones básicas. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo a Git, ¿sí? Que guarde la primera versión que agrega operaciones básicas, ¿sí? Se lee así, digamos, como que se leería así el mensaje que nosotros le estamos dando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hemos hecho el día 1. Día 2. Bueno, el día 2 nosotros le decimos a Git que guarde la segunda versión, ¿sí? Que básicamente la versión 2 de nuestro programa era la suma con números irracionales, solo la suma. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a Git, che Git, guarda la segunda versión bajo el mensaje de agrega suma con números irracionales. O agrega suma con números irracionales. Entonces, si nosotros leyéramos lo que le hemos dicho a Git, es Git guarda la segunda versión que agrega suma con números irracionales. Súper lindo, ¿eh? Bueno, y fíjense que Git va a ir guardando cada una de estas versiones. Git guardó la versión anterior, guardó la versión siguiente, y ahora estamos en el día 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a decir a Git, como todas las veces anteriores, que ya hicimos los cambios y todo, en el día 3, ¿qué hicimos? En el día 3 hicimos que las operaciones resta, multiplicación, división, potencia y raíz soporten también números irracionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Le vamos a decir a Git, che Git, guarda la tercera versión que modifica todas las operaciones para soportar números irracionales, ¿sí? Bueno, y por último, el día 4, más de lo mismo, le vamos a decir a Git que guarde la cuarta versión que agrega operaciones con matrices en sumas y en multiplicaciones. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de usar Git? ¿Sí? La ventaja de usar Git, ¿sí? Es que por si algún motivo de repente queremos volver a la versión en donde el soporte para matrices no estaba implementado, le podemos directamente decir a Git, che Git, necesito volver a la versión del día 3. Pero fíjense que nosotros le tenemos que decir todo a Git. Git no va a hacer nada por nosotros. Git no va a guardar de forma automática nuestro código. Nosotros le tenemos que decir, che Git, ahora, en este momento, en este instante, guarda el día 3. Y Git lo va a guardar en ese momento. Si nosotros después lo modificamos y no le decimos que lo guarde, no lo va a guardar. Entonces, si después nosotros necesitamos volver a la versión del día 3, va a volver exactamente al momento en donde nosotros le dijimos
que guardara la versión del día 3, por ejemplo. Entonces, en ese momento, Git, de alguna forma, medio mágica, ¿sí? He puesto acá medio mágica porque básicamente Git por detrás gestiona el repositorio de una forma que no la vamos a tratar en esta introducción, pero básicamente lo que hace Git es volver todo y tal y como nosotros lo habíamos registrado el día 3, que es lo que les había comentado antes, ¿no? Esto es fabuloso. ¿Por qué? Porque imaginemos que no es solo un archivo, que en este caso era la calculadora, sino que eran múltiples archivos. Supongamos que nosotros estábamos haciendo una página web y teníamos ahí archivos HTML, por otro lado teníamos archivos del frontend con JavaScript, por otro lado teníamos archivos del backend y estaba todo ahí modificado y lo guardamos con Git. Y después hicimos unas modificaciones y explotó todo nuestro código. Nosotros fácilmente podemos decirle ahí, che, quiero volver a la versión del día anterior o a la versión anterior, simplemente no hace falta que sea del día anterior, puede ser a una versión que la hicimos hace un par de horas. Así que, ¿qué va a hacer Git? Va a volver todos los archivos a como nosotros los habíamos dejado en esa versión. Eso es fantástico, es fabuloso, no saben lo útil que es. Así que bueno, ustedes ahora me van a decir, bueno, sí, ya está, perfecto. Ya me vendiste la herramienta, ahora, decime, ¿cómo la instalo? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero vamos a ir por partes. Para instalar Git, primero debemos saber en qué sistema operativo estamos, ¿sí? En este caso, pueden estar en 3 sistemas operativos, en Linux, en Windows o en Mac, que es para los sistemas operativos para los que yo voy a cubrir la instalación de Git. Ahora, si ya tienen otro sistema operativo, como Temple OS o algo extraño, ya no sé cómo se instalará ahí, habrá que investigar. Así que bueno, yo voy a cubrir la instalación de estos 3, nada más, ¿sí? Así que bueno, empecemos por saber qué sistema operativo tenemos, porque algunas personas dirán, bueno, ¿cómo yo sé qué sistema operativo tengo? Bueno, si tenés una computadora de Apple, seguro tenés Mac. Si tenés una computadora y no sabés qué sistema operativo tenés, vas a tener casi seguro Windows, puede que sí. Si abajo, en la parte de abajo, te aparece un símbolo con 4 cuadraditos, es Windows, ¿sí? En general, eso se llama inicio de Windows. Y bueno, si no, en general un usuario de Linux suele saber que tiene Linux, pero bueno, no importa, si no sabes si tenés Linux o no, lo que puedes hacer es, para saber si tenés Linux, es abrir una terminal y bueno, poner echo $shell y si te aparece bash, estarías en Linux. O bueno, otra forma de hacerlo es tirar un neofetch en Linux. Si tiras un neofetch, o bueno, te vas a las opciones de tu entorno de escritorio y bueno, ahí buscas tu o información del sistema. Ahí te va a decir, bueno, sí, mira, estás en Linux, en la distribución Linux Mint, Ubuntu, en cualquier distribución, ¿sí? Así que bueno, nada, en ese aspecto esa sería como una forma rápida de identificar en qué sistema operativo estamos. Ahora, yo no voy a dar una guía súper detallada de cómo saber en qué sistema operativo estás. Si no sabes en qué sistema operativo estás, también puedes buscar en internet cómo saber qué sistema operativo tengo y te van a aparecer ahí pasos para entenderlo. Pero bueno, ya cuando sepas qué sistema operativo tenés, vamos a ir a la instalación. ¿Cómo se instala? Bueno, sencillo. Para instalar Git en Windows, vamos a irnos a, básicamente, el navegador web favorito que tengamos. En mi caso es Firefox, pero en el caso de ustedes puede ser Google Chrome, Chromium o Safari o el navegador que más les guste. Y vamos a escribir, esto es solo para Windows, ¿sí? Si tenés Mac o Linux, esta parte la puedes saltear. Así que bueno, vamos a escribir en la barra de direcciones esta dirección, ¿sí? Y en el apartado, cuando entremos a esta dirección, ¿sí? Nos va a aparecer todo como un panel para instalar Git. Vamos a seleccionar Windows, ¿sí? Y esto nos va a descargar un instalador.exe. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, básicamente una vez que se instale, perdón, esto es más avanzado, una vez que se descargue esto, nosotros le vamos a dar doble clic y siguiente y se va a instalar, ¿sí? Otra forma de instalarlo en Windows, si esa forma no les funciona o simplemente no les gusta, es ir a la tienda de Microsoft. Creo que en la tienda de Microsoft Git está, ¿sí? Si no les aparece en la tienda de Microsoft, lo que pueden hacer es abrir una terminal. Para aquellos usuarios que ya sean un poco más experimentados en Windows,
Y pueden utilizar winget install git, ¿sí? Esto es un gestor de paquetes que trae Windows, que está muy bueno. Y bueno, esto les va a permitir instalar Git por terminal. Si no saben a qué me refiero con esto, hagan la forma anterior y listo. ¿Cómo vamos a hacer para ver si está instalado o no Git? Bueno, nos vamos a ir al inicio, que sería el botón que está acá a la izquierda, sería en la parte inferior izquierda, o en Windows 11 en el centro. Ese se llama inicio, ¿sí? O simplemente tocamos la tecla de Windows en el teclado y eso nos va a abrir el inicio, ¿sí? Y deberíamos ver un nuevo programa o una nueva herramienta que se llama Git Bash, ¿sí? Que tiene el loguito que vimos al principio del video. Bueno, ¿cómo se instala en Mac? Bueno, en Mac es un poco más, a ver, quizás complicado, si lo quieren ver así. Para mí es más sencillo, pero bueno, hay algunas personas que le parece complicado, así que eso es relativo, ¿no? Vamos a directamente decir cómo se instala. En Mac, primero debemos instalar Homebrew. ¿Qué es Homebrew? Es un programa que básicamente se encarga de gestionar los paquetes en Mac. Es como un gestor de paquetes para Mac, ¿sí? Este programa, Homebrew, nos va a permitir instalar Git, ¿sí? Directamente desde la terminal. Y es la forma en la que recomiendan instalar Git desde la página oficial de Git. O sea, si ustedes se meten acá a macOS, a esta página, van a ver que les va a decir estos mismos pasos que les estoy diciendo acá. ¿Cómo instalar Homebrew? Bueno, pueden buscar en internet cómo instalar Homebrew en Mac. Acá yo les dejé un video para que lo busquen directamente desde ahí. Pero bueno, en fin, la idea es que una vez que tienen Homebrew instalado, ¿sí? Pueden escribir en la terminal Homebrew install Git. Obviamente, si esto no les funciona o tienen problemas, pueden también buscar en internet cómo instalar Git en Mac. Y les va a aparecer todos los pasos, el paso a paso. Tienen que usar la terminal en Mac, así que ojo ahí. No es algo como en Windows, que es un programa que le damos siguiente instalar. Es abriendo una terminal y escribiendo unos comandos. Sí, al principio puede parecer tenebroso esto, pero no teman, los comandos al principio suelen ser una interfaz poco amigable, pero luego, una vez que se acostumbren a usarlas, se van a dar cuenta de que son muy potentes. Así que bueno, sigamos. ¿Cómo nos damos cuenta de Mac si lo hemos instalado bien? Bueno, escribimos el comando git-b y la salida del comando tendría que ser algo como esto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo ejecuté el comando en mi computadora. Yo no tengo Mac, tengo Linux, pero no importa, es lo mismo. En Linux también se puede ejecutar este comando. Y verán que les va a decir algo como esto. Si no les dice algo como esto, les dice algo como, no sé, Git no es un comando reconocido o comando desconocido, Git, ahí es porque ha habido un error en la instalación y hay que realizar los pasos, hay que revisar, mejor dicho, los pasos previos para ver si hemos fallado en algún paso o nos ha faltado algo. Bueno, instalación en Linux. En Linux ya la cosa se pone un poco más complicada para aquellos usuarios nuevos. ¿Por qué? Porque claro, primero tenemos que saber en qué distribución de Linux estamos. Así que bueno, no se asusten. Igual la instalación van a ver que es muy parecida a la de Mac, pero no importa. Vamos a empezar. Primero tenemos que saber en qué distribución estamos. Para saber en qué distribución estamos, nos vamos a basar en el gestor de paquetes directamente. Porque, claro, si vamos a todas las distribuciones que hay, son un montón, así que directamente vamos a ir a las distribuciones base, que son menos, y como todas las distribuciones basadas en, por ejemplo, Debian, van a usar el gestor de paquetes apt. Entonces, si estás usando, por ejemplo, yo que sé, Kali Linux, estás usando Ubuntu, estás usando, no sé, Linux Mint, estás usando, pues yo que sé, no sé, alguna distro que esté basada en Debian, vas a estar utilizando el gestor de paquetes apt. Si estás utilizando Fedora o alguna distribución basada en Fedora, vas a estar utilizando DNF. Si está basada en Arch, vas a usar el gestor de paquetes Pacman. Y si está basada en Gentoo, vas a usar el gestor de paquetes Emerge, ¿sí? ¿Cómo nosotros sabemos esto? Bueno, en general la mayoría de distros están basadas en Debian, así que en esta guía vamos a cubrir la instalación para los usuarios que usen distribuciones basadas en Debian.
Si no estás usando una distro basada en Debian, en teoría deberías tener ya unos conocimientos interesantes de las distribuciones de Linux y deberías haber elegido otra distribución de forma como más manual, ¿no? Porque, por ejemplo, utilizar Fedora, Arch o Gentoo, por ahí suele ser bastante difícil si sos un usuario principiante o un usuario que recién ingresa al mundo de Linux. Fedora no tanto, Fedora está muy bien trabajado, pero Arch y Gentoo suelen ser bastante difíciles de aprender. Sobre todo, no sé, Arch, la instalación de Arch es bastante difícil. Hoy en día tienen un script de instalación, pero bueno, antes no, y era muy difícil la instalación. Y bueno, básicamente, por eso nosotros vamos a cubrir la instalación en Debian, ¿sí? O sea, no sé si quedó claro, pero básicamente la idea es que la mayoría de distribuciones están basadas en Debian y Debian suele ser como la distribución en la que todas las otras distribuciones se basan, ¿sí? Así que, bueno, vamos a pasar. Así que bueno, vamos a instalar a través del gestor de paquetes apt, como les dije recién. El caso más común es tener, como les dije recién, una distribución basada en Debian. Así que para ver si tenemos una distribución basada en Debian, vamos a escribir en la terminal apt-help. Si este comando muestra un mensaje explicando cómo se usa apt, entonces listo, perfecto. Podemos escribir este comando que está acá y se nos va a instalar Git. Si no, es porque estamos usando otra distribución que está basada en otra distro. Por ejemplo, podremos estar usando Manjaro, que está basado en Arch. Y bueno, ahí las cosas ya vamos a tener que buscar cómo se instala en Arch o cómo se instala en Manjaro. Claro, en ese caso tendríamos que usar Pacman, pero bueno, en esta guía no vamos a cubrirlo todo porque vamos a estar, si no, 2 horas explicando cómo instalar Git en todas las distribuciones que hay. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Qué es lo que le estaba explicando básicamente, ¿no? Si están utilizando otras distribuciones, pueden utilizar estos comandos que están acá, ¿sí? Pero muy por encima, ¿no? O sea, ya si están utilizando otra distro, busquen en internet si no saben cómo hacerlo. Bueno, entonces, vamos a ver. Hay algo muy importante que necesito explicarles, ¿sí? ¿Y por qué acá he puesto un cartel que dice ¡atención! Todo este cartel lo he puesto porque fíjense que yo acá me he tomado el trabajo de cubrir cada distribución. Bueno, no cada distribución, no, pero lo más... La distribución Debian, que es en la que la mayoría de las otras distros se basan. Y las otras dos distros que son las más populares, entre comillas, que suelen ser el 1% de Linux. El 1% de los usuarios de Linux estarán usando Fedora y Arch y el 99% Debian, seguro. Pero bueno, en general, como dije, traté de hacer una guía lo más completa posible usando el gestor de paquetes. Sí, y apréndanse esto. Es muy importante usar el gestor de paquetes. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, nos vamos a el código fuente de Git, descargamos el código fuente de Git y lo compilamos, esto significa que construimos básicamente todo el programa Git desde el código fuente, nos descargamos todas las herramientas para compilarlo y todo. Estamos ignorando el gestor de paquetes. Si no sabes a lo que me estoy refiriendo o no se entiende mucho de lo que estoy hablando, simplemente esta diapositiva medio como que te la puedes saltear. Pero lo que quiero que entiendas acá es que descargar el código fuente y no utilizar el gestor de paquetes para instalar un programa puede causar que tu distribución de Linux, no se rompa, porque está mal decir que se va a romper, pero sí vas a ocasionar errores en el gestor de paquetes. ¿Por qué? Porque se pueden generar errores de dependencias o conflictos entre paquetes. ¿Qué significa eso? Supongamos que nosotros luego instalamos con el gestor de paquetes algún programa que depende de Git. No lo va a detectar como instalado porque el gestor de paquetes no sabe que está Git instalado, y cuando lo traiga va a hacer un conflicto con nuestro paquete Git instalado de forma manual. ¿Esto qué va a causar? Que después el gestor de paquetes tenga 1000 problemas y bueno, solucionarlo suele ser un dolor de cabeza. Así que no instalen paquetes, ni Git ni ningún otro paquete de forma manual, ¿sí? Traten de evitarlo, a no ser de que sepan muy bien lo que están haciendo. Eviten descargar e instalar paquetes de forma manual. Bueno, entonces ahora me van a decir ustedes, bueno, listo. Vamos a ver, ya instalé Git y ahora, claro, al principio ustedes van a decir, bueno, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se come Git? Bueno,
chocante. Pero cuando tenemos que abrir Git, no vamos a encontrar algo para abrir Git. Al menos en Linux y en Mac no vamos a encontrar nada. En Windows sí vamos a encontrar la Git Bash, pero cuando abramos la Git Bash nos vamos a encontrar con una terminal negra. Y vamos a decir, ¿qué? ¿Esto es Git? ¿En serio? Me has vendido una herramienta que en teoría es una locura y es simplemente una terminal negra. Sí, gente, pero no se asusten. Esa terminal negra que ustedes ven, en este caso es blanca, porque le puse el tema blanco para que se vea bonito, nos permite hacer muchísimas cosas. Y este es el aspecto de Git, ¿sí? En este caso esta es mi terminal, ¿sí? De mi computadora, y acá yo puse git --help y acá nos dice un poco cómo se usa el programa Git, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, antes de responder qué vamos a hacer con esto, vamos a reírnos un poco. Entonces, ¿no hay interfaz gráfica de usuario? Me van a decir ustedes. ¿Debemos usarlo todo el tiempo escribiendo comandos? Sí, gente, sí. Es así, hay que usar comandos para todo. Así que bueno, esto también como que nos va a permitir acercarnos un poco al tema de la terminal. Es decir, no importa si estás usando Windows, no importa si estás usando Linux, no importa si estás usando Mac. Al usar Git, tarde o temprano vas a tener que tocar un poquito la terminal, escribir algunos comandos. Y bueno, como todo desarrollador en general, tenés que tener un poco de experiencia con una interfaz de línea de comandos, o CLI que se llama, ¿sí? Una CLI básicamente es una interfaz, se me pasó la diapositiva, es una interfaz de un programa, pero por terminal, ¿sí? Por ejemplo, Git es un programa que tiene una interfaz por línea de comandos, o una CLI. Este tipo de interfaces nos permite interactuar de forma más sencilla y robusta en entornos complicados, como un servidor, computadoras sin entornos gráficos, etc. ¿Por qué sencilla y robusta? Bueno, porque no necesitamos gráficos, y esto permite que los datos enviados y recibidos entre dos estaciones no necesiten de una super conexión a internet con procesadores gráficos y super potentes, entre otras cosas. Por ejemplo, este tipo de conexiones son entabladas mediante SSH. ¿A qué me refiero con esto? Porque tal vez ustedes nunca han visto una conexión por SSH y me estarán diciendo, ¿de qué me está hablando este sujeto? Bueno, fíjense, yo, por ejemplo, si me quiero conectar a un servidor, cuando yo me conecto al servidor, el servidor no me va a alargar ventanas y todo un entorno de escritorio como el de Windows, digámoslo de alguna forma, ¿no? Lo que me va a dar es una interfaz de línea de comandos en la que yo puedo ejecutar comandos y decirle al servidor qué es lo que yo quiero que el servidor haga. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar Git en el servidor, podríamos. ¿Por qué? Porque como es una interfaz de línea de comandos, no necesitamos de nada. Y SSH es un tipo de conexión súper útil. Ya vamos a ver que lo vamos a estar utilizando para comunicarnos con GitHub para subir nuestro código. Así que bueno, ustedes dirán entonces ahora, bueno, está bien. Lo compro, está bien. Ya me vendiste la herramienta, está súper buena. Me dio miedo que se usara por la terminal, pero bueno, lo puedo digerir. Así que, ¿cómo me aprendo los comandos de Git? Bueno, acá te voy a poner unos videos que también hice yo sobre Git. Que a ver, son unos videos explicativos que están bastante buenos, la verdad. Tienen una explicación interesante sobre cómo utilizar un repositorio de forma local, porque en estos videos de momento todavía no cubro la práctica remota, digamos, cómo subir al repositorio remoto, ¿sí? Un repositorio local, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora, nosotros hablando de repositorio, pero bueno, ¿qué sería un repositorio? ¿Y quién es ese tal GitHub que estoy hablando yo? Bueno, para el que no sepa quién es GitHub, GitHub es básicamente una plataforma, ¿sí?, online que nos permite subir un repositorio de Git. Como vimos en la definición, Git es un software de control de versiones distribuido. Distribuido significa que no depende de un servidor centralizado. Cada copia del repositorio contiene todo el historial del proyecto, lo que lo hace más resistente a fallos y más eficiente en la gestión de cambios. GitHub no es más que un servidor remoto al cual nosotros podemos subir y administrar nuestro repositorio local de Git. La ventaja de utilizar GitHub es que cuando usamos Git
podemos subir nuestro repositorio a la nube, trabajar en equipo con otras personas y tener copias de seguridad del repositorio. Bueno, vamos a explicar un poco qué nos dice esta diapositiva. Esta diapositiva nos está diciendo muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, que nos está diciendo que GitHub no es más que un servidor remoto en el cual podemos subir y administrar nuestro repositorio local. Nos está diciendo que lo que a nosotros nos importa siempre es nuestro repo local. El repo remoto, ¿sí?, es como una versión que nosotros subimos que va a estar bien hecha, bien trabajada ya final, ¿sí? Que va a contener lo mismo que contenía nuestro repositorio local al momento de que nosotros le dijéramos a Git que guardara los cambios. No sé si fue un medio o un trabalenguas, pero básicamente funciona así. Supongamos que nosotros, cada versión que nosotros hicimos de la calculadora, la hubiésemos ido subiendo, ¿sí? Agarramos la calculadora. A ver, vamos a ir a la calculadora. Supongamos que estamos en la versión 1, ¿sí? Esta versión agarramos y la subimos a GitHub. Luego agarramos el día 2 y subimos nuestros cambios a GitHub. Ya tenemos 2 cambios en nuestro repositorio local, pero que los hemos subido también a la nube, es decir, al repositorio remoto. ¿Qué significa eso? Supongamos que el día 3 no hacemos estos cambios. A ver, el día 3 no hacemos estos cambios. El día 3 se nos rompe la compu. Literal, se nos estropea la computadora y todo lo que teníamos adentro se pierde. Sí, medio trágico el ejemplo, pero bueno. Como nosotros hemos guardado las cosas en GitHub, en la nube, es como si hubiésemos subido las cosas a Drive. Entonces, o a Google Drive, digamos, de alguna manera, ¿no? Es como si nosotros tuviésemos un backup en la nube de nuestro código. Y eso es súper, súper bueno. Además, tenerlo en la nube nos permite compartirlo, ¿sí? Es decir, supongamos que nosotros queremos codear con un amigo. Literalmente podemos compartir el código con ese amigo, ¿sí? Así que bueno, eso es básicamente lo que nos permite un repositorio remoto, ¿sí? Como les decía yo, ¿sí? Así que bueno, ahora, algunos dirán, bueno, sí, eso es GitHub. Pero yo por ahí he visto que hay un tal GitLab, que es como si fuera GitHub, pero con un lab atrás, como si fuera un laboratorio. ¿Qué es eso? Bueno, GitLab realmente es como muy parecido a GitHub, es casi lo mismo, pero tiene distintas políticas. Es decir, cuando nosotros subimos código a GitLab, GitLab es como que tiene otra forma de gestionar los repositorios. Es decir, quién es el servidor, cómo gestiona los clientes. Y la política de almacenamiento en GitLab es distinta. Nosotros vamos a utilizar GitHub para esta materia. Es decir, GitHub sirve para lo que nosotros vamos a hacer. No necesitamos GitLab. Así que para que los profes, en este caso, puedan ver las entregas de tus proyectos o de tus tareas de una forma muy bonita y con detalles espectaculares sobre todo el trabajo que has realizado. Por ejemplo, vieron que nosotros hicimos la calculadora súper completa. Todos los días, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, nosotros fuimos guardando distintas versiones. Eso, si un profesor como yo, como los otros profes, pueden revisarlo, pueden decir, ah, mira, este chico trabajó 4 días y estos son los cambios, precisamente los cambios que hizo al código cada día. Es brutal. No solamente para ser profe, sino para tener una herramienta en producción, por ejemplo. Si nosotros, cuando me refiero a una herramienta en producción, significa tener un software que lo usa la gente, digámoslo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, Firefox es un navegador web que la gente usa. Y la versión que yo utilizo de Firefox es la versión de producción, ¿sí? Es la versión que se usa de forma estable en el mundo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, a lo que iba es que las personas que trabajan en Firefox pueden ver todas las versiones anteriores con detalle, los cambios que han ido realizando. Incluso si actualizan una nueva versión y de repente esa versión explota o tiene un montón de bugs, pueden volver a la versión anterior, pueden ver los cambios que hicieron y todo. Así que bueno, nada. Hasta ahora entonces hemos estado hablando un montón de cosas y claro, nosotros nunca hablamos de cómo se suben las cosas a GitHub. Porque no, a GitHub no se suben las cosas como a Drive, que uno arrastra la carpeta y se sube. En GitHub nosotros subimos un repositorio a través de un protocolo específico de Internet que se llama SSH.
SSH es un protocolo de red que permite establecer una comunicación segura entre dos dispositivos en una red insegura, ¿sí? Este es un tema medio complicado, ¿sí? Porque SSH en sí, si ustedes no saben lo que es un protocolo de red, se los voy a resumir de una forma muy sencilla, ¿sí? Que tal vez sea hasta incorrecta, pero bueno, a grosso modo puede servir. Un protocolo de red es, por ejemplo, HTTP. HTTP es un protocolo de red que nos permite conectarnos con un servidor y mandar información y que tanto el cliente como el servidor puedan entender esa información, ¿no? Que se pongan como de acuerdo en cómo hablar, ¿no? Dicen, che, mira, te voy a mandar esta cadena de bits, la tenés que interpretar de esta forma, ¿sí? Eso es el protocolo. El protocolo SSH, ¿sí? Es un protocolo específico que emplea criptografía, ¿sí? Para aumentar la identidad de los usuarios y cifrar la comunicación. Para autenticar la identidad de los usuarios. ¿A qué me refiero con autenticar la identidad de los usuarios? Bueno, eso es una cosa de GitHub, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a autenticar a través de SSH. Pero bueno, existen casos de comunicación de SSH que no requieren una autenticación específica, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué todo este lío de SSH? ¿Por qué directamente no usamos HTTP? Y listo. Bueno, nosotros nos vamos a comunicar con GitHub mediante SSH porque primero es el método estándar soportado por GitHub, ¿sí? O sea, GitHub les va a pedir de forma obligatoria que utilicen SSH. El protocolo HTTP antes se soportaba, pero hace unos años atrás ya no se soporta más por el hecho de que es bastante inseguro con respecto a SSH. Y teniendo un protocolo como SSH que resuelve todos los problemas, ¿para qué seguir complicándose la vida usando HTTP? Así que, nada, ¿qué más? Usamos SSH. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para subir básicamente mi repositorio local a GitHub usando una clave SSH y todas estas cosas raras que me estás diciendo? Bueno, básicamente acá yo les voy a pasar una guía. Este enlace contiene una guía, ¿sí? Que tiene todos los comandos a seguir para crear una clave SSH y colocarlos en GitHub para que GitHub sepa que somos nosotros, porque hay que decirle a GitHub. Bueno, básicamente eso sería, ¿no? Si estás en Windows, también va a depender la versión que tengas de OpenSSH, que es la herramienta o el programa que se usa para crear claves SSH. Pero bueno, la idea es utilizar este algoritmo de cifrado, el algoritmo ED25519. ¿Por qué? Porque el algoritmo RSA, que es el que se utilizaba hasta hace más o menos unos 2 años atrás, ya está resultando un poco inseguro utilizar el algoritmo RSA. Lo más recomendable es utilizar este algoritmo, ED25519. Bueno, eso sería todo. De momento, si les ha quedado dudas sobre este tema de agregar una clave SSH a GitHub, pueden buscar también en internet, en YouTube, cómo agregar una clave SSH a GitHub. Y les va a aparecer un video súper detallado, le van a aparecer varios videos. Yo estuve buscando en YouTube. No dejo enlaces acá porque, claro, ya voy a cargar muchísimos enlaces la presentación, ¿no? Pero la idea sería esa, ¿no? Como que pueden buscar en YouTube cómo crear una clave SSH, así, cómo crear una clave SSH, y van a aparecerle varios videos para hacerlo en Windows, en Mac, en Linux. Yo la versión de Linux y de Mac, porque lo que funciona para Linux en general también te va a funcionar para Mac, pero bueno, no es absoluto, o sea, no todo, pero bueno, al menos lo que vamos a cubrir en esta guía, sí. Así que si seguís esta guía que está acá marcada con este enlace, también te va a servir si utilizas Linux o si utilizas Mac. Que te explica básicamente cómo crear una clave con este algoritmo específico y cómo agregarla a GitHub, ¿sí? Bueno, cualquier duda o sugerencia o bueno, suponete que hoy entendiste todo, pero mañana tenés 1000 dudas porque te pusiste a practicar y no te sale. No te preocupes, pregúntalo por Slack, pregúntalo por algún canal en donde estemos todos los profes, porque ahí te vamos a poder solucionar las dudas entre todos, ¿sí? Bueno, espero que te sirva este video de guía, de aclaración, y puedas aprender a usar Git de a poco, ¿sí? Nada, me despido.